hueso parietal, tenemos que ver que el hueso parietal es un hueso par, situado por detrás de lo que corresponde al hueso frontal, por encima de lo que corresponde al hueso temporal y además por delante de lo que corresponde al hueso occipital. Ocupa la porción lateral superior de lo que corresponde a la calvaria, que además tengo que identificar que vamos a tener una cara externa y una cara interna. Ahora, de forma cuadrilátera se distinguen estas dos caras. Cuando hablamos de la cara externa tenemos que tener que también se le va a denominar exocraneal o convexa. Muestra por la parte media una saliente, la eminencia parietal. Por debajo dos líneas o dos elementos curvos, los cuales son cóncavos, y hacia abajo las líneas temporales, las cuales se identifican como las líneas temporales superior y la línea temporal inferior. La línea temporal superior sirve de inserción para la fascia temporal. En cambio, en la línea temporal inferior se va a insertar el borde superior de lo que corresponde el músculo temporal. Teniendo en cuenta todo esto, hablamos de la parte interna. Cuando hablamos de la porción interna o intracraneal, en relación con los lóbulos parietales, lo que corresponde el cerebro, se aplican a su concavidad, constituyen lo que corresponde la fosa craneal. Tengo que ver que se observan una serie de pequeños surcos, bueno, no tan pequeños, pero se observan estos surcos, los cuales se dirigen hacia la porción superior del hueso, hacia la parte media, y estos se van a ramificar en nervaduras o elementos, los cuales las arterias van a dejar sus impresiones, las cuales también se le daba el nombre anteriormente de la hoja de higuera, correspondiente a las impresiones de las arterias y venas. Cuando hablamos de arterias, hablamos de la arteria meningea media y sus diferentes ramas. Ahora, el surco principal se origina en lo que corresponde el ángulo esfenoidal y vamos a tener lo que corresponde hacia lo que es el borde superior y paralelo a lo que ya existe en un semisurco, que junto a lo que pretenden o lo que se presenta, lo que es la parte parietal del lado opuesto, va a formar el surco del seno sagital superior. Este surco del seno sagital superior, y puede llegarse a encontrar además otros elementos importantes. Dentro de esto tenemos que identificar que la porción interna es una serie de pequeñas depresiones, las cuales se las denomina fositas granulares, donde se alojan gránulos aracnoideos de las formaciones de lo que corresponde a las meninges y también de lo que corresponde en el tercio posterior, de lo que ya llega a ser la parte citada. El surco existe un orificio denominado el foramen parietal. Acá tenemos lo que corresponde a los forámenes parietales, que propiamente dicho se encuentra también en lo que es la parte exocraneal. Ahora, dentro de esto hablamos que dentro de lo que corresponde todo esto también, algo que me estoy olvidando de lo que es este orificio o foramen parietal, es por donde va a pasar la vena emisaria, que antiguamente se le daba el nombre de vena parietal de Santorini. Antiguamente, hoy en día solamente manejamos el foramen parietal por donde pasa la vena emisaria, que acuérdense, antiguamente se le daba el foramen de Santorini. Ahora tenemos bordes. Propiamente dicho, vamos a encontrar el borde sagital. Este borde sagital se encuentra por arriba de lo que es la parte gruesa y presenta un borde dentado por la sutura sagital interparietal. Ahora, el borde escamoso en la parte lateral, vamos a tener que este borde escamoso se encuentra en la porción inferior, es más corto y delgado y generalmente es biselado y describe una curva convexa hacia abajo y se articula una pequeña porción con lo que corresponde la zona esfenoidal o la parte lo que es el esfenoides con la porción del esfenoides y el resto con la zona lo que llega a ser la parte del temporal. Ahora, en la zona frontal o el borde frontal, que vamos a identificar como el borde anterior, vamos a ver que es un elemento dentado en toda la parte de longitud que vaya adelgazando hacia abajo y se articula con lo que es el hueso frontal. De esto nace lo que corresponde entre lo que es la sutura coronal, entre lo que es el borde occipital. Cuando hablamos del borde occipital,
provisto de lo que son los dientes más largos, como se observa acá en lo que es este cráneo. Vamos a ver que es más grueso, que los bordes de los elementos que hace la parte sagital se articula con los bordes de lo que es la parte lamboidea de la escama de lo que es el occipital, lo cual se va a denominar la sutura lamboidea. Ahora, en ángulos, ¿qué tengo que identificar en ángulos? Siempre posición anatómica, la parte frontal, voy a encontrar y identificar lo que corresponde al ángulo frontal o ángulo anterosuperior, formado con lo que es la parte parietal del lado opuesto, y el frontal me va a llegar a formar lo que corresponde al bregma, o sea, estas zonas angulares anterosuperiores de los parietales de ambos, más lo que es la sutura coronal del frontal, me va a llegar a formar lo que corresponde al bregma. Ahora, el ángulo esfenoidal antero-inferior, o sea, este sector, el ángulo esfenoidal antero-inferior, se une el borde parietal, también lo que corresponde a la parte del área del mayor del esfenoides, forman parte de lo que es el terio. Ahora, en la parte occipital o póstero superior, sobre todo en este sector, vamos a ver que es un elemento obtuso, se articula con la región parietal del lado opuesto, y la escama occipital va a constituir lo que corresponde a la sutura lamboidea y será el nombre de lo que es la parte lambda. Ahora bien, cuando hablamos el ángulo mastoideo, que es, acuérdense siempre lo que es la apófisis mastoides en la parte superior, vamos a encontrar este sector. Cuando hablamos de lo que corresponde al ángulo mastoideo o posterior inferior, que es un elemento grueso, truncado, y se articula la porción mastoidea del temporal y la parte occipital. Entre sus estructuras, lo que corresponde en este sector, vamos a encontrar que es diploide, abundante en la parte superior del hueso y es mucho más delgada en el borde inferior. Ahora, su anatomía de superficie, en la parte superior externa, vamos a ver que la cara exocraneal, lo que corresponde al parietal por encima de la línea temporal superior, está en contacto directamente con lo que corresponde al cuero cabelludo, y por debajo de esta línea el hueso está cubierto por músculos temporales y lo que corresponde a la fascia. En el desarrollo se efectúa a expensas de lo que llega a ser el cráneo membranoso a partir del día 45 de vida intrauterina, y aparece un punto de osificación que se irradia en todos los sentidos. ¡Sígueme o moriré!